Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos dando pasos muy importantes como nosotros conocemos y sabemos desde el libro de Samuel. Estamos en el capítulo 13 y hoy de una manera especial queremos mirar Jonatán que inicia un conflicto con los filisteos. Entonces aquí le tenemos a Jonatán contra los filisteos, la lucha, la pelea, ¿verdad?, contra los filisteos. Habíamos iniciado con este capítulo 13 que es la rebelión justamente contra los filisteos. Y aquí de una manera central le encontramos a Jonatán. Juventud, comienza, lucha, Aquí ya estamos hablando de Jonatán, que es el hijo de Saúl. Dice así el versículo 3, Jonatán derrotó al destacamento filisteo apostado en Gebá, y los filisteos se enteraron. Entonces Saúl salió a tocar la trompeta por todo el país, diciendo, que oigan los hebreos. Cuando todo Israel oyó que Saúl había derrotado al destacamento filisteo y que hasta el nombre de Israel causaba repulsión entre los filisteos, el pueblo acudió a la convocatoria de Saúl en Gilgal. Bueno, entonces aquí Jonatán que ataca la guarnición de los filisteos y ahí entonces comienza el conflicto. Nos estamos presentando o estamos entrando en una guerra. Nosotros sabemos que al comienzo todo lo que el libro de Samuel nos va presentando es el conflicto que existe históricamente en este lugar donde estaban los filisteos y desde las montañas, los shefelá, los collados, las grietas, como dice la palabra de Dios, entonces estaba Israel. Israel contra los filisteos. Jonatán que ataca la guarnición de los filisteos. Se le presenta en primer lugar a Jonatán como un líder. Recordemos que Jonatán es el hijo de Saúl y por lo tanto es el descendiente que tiene que continuar como heredero del trono que le da Saúl. Jonatán presentado como un líder excepcional, es decir, ya se está demostrando la valentía, el valor como un militar excepcional. Ya en repetidas ocasiones también Jonatán demostró habilidad para dirigir ataques exitosos. Entonces este ataque solamente despertó a los filisteos. Este ataque entonces lo que está haciendo es
pecavishu ira y ya poco esa huira depende mitad no pe ya puede que un ba mía pero se llevando a lo te acaba madre por ella pero ya tende a porque yo pillo y vete tena itavero a llevar hoy tibe o si no de otra manera lo puede llevar a pesamente y peligroso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jonatán? A Jonatán no ve entonces es peligroso. Entonces este ataque solamente despertó a los filisteos. Israel había disfrutado la paz de un pueblo sometido. Al comienzo entonces estaba disfrutando de una paz, estaba tranquilo, un pueblo sometido. Todo estará bien siempre y cuando uno tome ese lugar de subyugación. Pendo con que ver. Upea, ñande en guaraña importante, la ñamañamí, yaheshami. Cuando nosotros estamos subyugados, es decir, de cierta manera andas ahí, yo puedo te deja respirar, te deja vivir, o yo puedo entonces esto hace que la cosa siga, ¿verdad? Adelante, siga tranquilo, siga entonces sin grandes sobresaltos en la vida del pueblo. Y entonces, este ataque que hace Jonatán, de cierta manera, lo único que está haciendo es despertar, ¿verdad?, a los filisteos. Israel hasta ese momento, entre comillas, por eso decíamos, estaba disfrutando. Pero porque estamos subyugados. Esto es importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo que hace es enseñarnos, mostrarnos, decirnos cómo también nosotros nos comportamos y cómo nosotros somos ante la realidad de nuestro pueblo, ante la realidad de nuestra nación. Y andeko muchas veces ya voy a formar la ñaimea veía lleva como subjugadas. Ñande ñaimea veía ya ñaí huevejina, jate cuñaía en una paz. Ya voy mientras los otros hagan todo, ¿verdad? Hombre de 100.000 y pero a ganar de 10 millones, ¿entendiste? Pero 100.000 y hombre de André vamos a vender de 100.000 y entonces así te roban todo, te roban tu energía, te roban tu agua, te roban entonces todo lo que significa la propia dignidad del hombre. Apeala subyugar a alguien, ¿verdad? Y después te dejan en la ignorancia y te van a dejar evidentemente en la pobreza. Hande, diga tú, porque desarrollar la inteligencia, Bueno, esto es muy importante entonces cuando reflexionamos del libro de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo.
brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí.
te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nos encontramos aquí para mirar un poco lo que significa, ¿verdad? Estar también subyugados, decíamos, estar subyugados, una cierta paz que está viviendo, pero y la joya poco ave Jonatán. Jonatán ojo omongu ebe kabishu iraite. Pero pebeñan de Jacob Bonamana. Ya es agüella peña moñe pues un huevo lleva. Este es nuestro curso bíblico del día de hoy. Estamos 1 Samuel capítulo 13. Los versículos principalmente 3 y 4, ¿verdad? En que se presenta que Jonatán inicia, ojo, omongu ebe kabishu iraite. No queremos vivir subyugados. No queremos vivir en esta paz, que no es una verdadera paz. ¿Por qué? Y porque se aprovechan. Y el chavo se aprovechan, está chapuleando y así, se aprovechan de mi nobleza, se aprovechan de mi nobleza. A veces te añade, en esa palabrita que decimos, ñande con ñande bueno, ñande con daña pimba bebé, ñande con daña puay contra becuera, ñande con daña imba bebé, porque estamos subyugados ya. Y entonces lo que significa la libertad, lo que significa entonces el verdadero salir hacia adelante. Fíjense, por ejemplo, todo ese trabajo de Gandhi, por ejemplo, en la India. Esto es la paz absoluta como el tipo ¿verdad? Va liberando a su pueblo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. La pecha va otro llena de lleva. Porque ahora todo lo que queremos, estos conflictos, ¿verdad? De armamentos, estos conflictos, que en el fondo lo que hacemos es muerte, destrucción, barete, bembocapú, yucá, desaparece, ¿verdad? Estas son situaciones tan difíciles de resolver que lo que nos está proponiendo aquí, ¿verdad? Es también salir de todo lo que significa el ser subyugados. Y a este líder, a este hombre, a este militar excepcional se le está presentando con esa capacidad, entonces, de afrontar el peligro, de luchar, de mover, no quedarnos quietos entonces ante una situación de injusticia. Esta sería la enseñanza principal para nosotros a través de este libro de Samuel en este capítulo, o por lo menos presentándonos a Jonatán. Y entonces, con este ataque, lo que Jonatán está haciendo es que él declara, ¿verdad? Porque él mismo declara, ya no nos someteremos a los filisteos dócilmente. Esta sería la frase lapidaria. Pea la ñandeña de manduanas o pea la ñandeña huerecuana, peña de apetume. Porque nosotros estamos muy sometidos. Primero,
miremos un poco al nivel nuestro, al nivel tierra, sometidos después a la ignorancia, sometidos a la pobreza, sometidos a los poderes, sometidos a los partidos, sometidos entonces a ese que te compra tu voto, sometido a esa persona que viene y por una migaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos ahí, ¿verdad? En la ignorancia. Y cuanto más estamos en la ignorancia, después más vamos a ser útiles para aquellos que se ponen al frente y nos utilizan. Porque en Yarecoy pues otra salida. Y por eso Jonatán aquí se presenta ya directamente diciendo, ya no nos someteremos a los filisteos dócilmente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda, nos fortalece como siempre para que seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. Estamos en la semana de la resurrección. Ayer, vaya papé ñandillara, o me embaite ñandeo y cuame embaite ñande, ñande yagüero guatama y nada, yajama esejina. Hombres nuevos, hombres resucitados. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, del 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su pueblo, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y a meterlos en la cárcel. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó afuera diciéndoles, vayan al templo y explíquenle allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el consejo y en pleno el senado israelita, pero mandaron por los presos en la cárcel. Fueron los guardias, pero ahí no los encontraron. Volvieron a informar, hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y los centinelas guardando. Pero al abrir nos encontramos que nadie estaba dentro. Bueno, entonces esta es una de las acciones ya de Dios para la comunidad que verdaderamente se preocupa de hacer siempre el bien. Y digo, ya hemos oído, ¿verdad?, en otra de nuestras reflexiones lo que Pablo dice continuamente en su evangelio, lo que él escribe. La palabra de Dios no puede estar encadenada. Esto nos quiere enseñar, queridos hermanos, que cuando nosotros nos ponemos a disposición del Señor, la ñandeña ñemonguetaron jinaya poñamos arambi peñandillara entero betea peguará. Este es el resultado. Esta es la consecuencia. Ñandillara no se deja ganar en generosidad. A peor esa caña de llevan vaya papel ñandillara ante situaciones difíciles en las que nos encontramos nosotros. Ay voy a llevar un boazaña de peipo, ñande huere noje lleva, nañandere yay en una situación de fracaso. Y desde ahí nosotros podemos seguir anunciando lo que el Señor quiere que hagamos. Construir el reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí.
Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, Esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos. Y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 13 y estamos mirando los versículos 3 y 4 en que Jonatán dice, no podemos continuar de esta manera. Esto dice claramente que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Evidentemente, esta palabra es clave. ¿Por qué Israel se vuelve abominable? ¿A quién? Y justamente a los filisteos. Porque cada vez que nosotros buscamos nuestros derechos, cada vez que nosotros luchamos o procuramos o decimos que necesitamos vivir en la dignidad de los hijos de Dios, o saquemos todavía el aspecto, ¿verdad?, religioso, por decirlo así, aunque no se puede quitar nunca el aspecto religioso de la persona, porque todos nos religamos a nuestra existencia. Vean, esta mañana reflexionar y cuapama lleva religión, religarte a tu esencia. Entonces, aquí mismo, cuando Israel comienza a declararse y a decir, no podemos seguir sometidos, no vamos a estar sometidos a los filisteos así tan dócilmente, no nos vamos a dejar, vamos a luchar, vamos a buscar nuestros derechos. Evidentemente que después el otro, es decir, el que te está sometiendo, te va a ver como alguien que sos abominable, sos de lo peor que puede existir, de la nambre de boinde, amar de la nambre de boinde. Y justamente porque por un ley callito original, le estás pisando sus comodidades, le estás pisando sus riquezas injustas que están ganando, le estás pisando entonces todo lo que como injusticia están imponiendo en la vida, ¿verdad?, del hombre, en nuestra propia vida. Y entonces, mientras los israelitas se quedaran en su posición débil y de derrota, los filisteos, los que consideraban buenos tipos, ¡qué buenos tipos! ¡Qué bueno! Con este se puede hacer una alianza, con este se puede hacer un pacto. ¡Qué bueno que son esta gente! Con algo ni la iñaca hoy no, ¡ay! Ninda hijo marete yo y cuaya lleva oisha y ante hoy la hijo y hospital ya lleva. Eso quiere decir justamente entonces que nosotros cuando estamos sometidos somos buenitos para los otros. Pero después en un momento cuando comenzamos a abrir los ojos y nosotros comenzamos a decir ¿cómo es que nos van a tratar de esta manera? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta situación? Entonces nos volvemos abominables. Nos volvemos entonces los peores, como decimos, ¿verdad? Y entonces, aquí, mientras los israelitas quedaban en una posición débil y de derrota, los filisteos consideraban a los israelitas qué tipos más buenos, qué tipos espectaculares. Tan pronto como los israelitas abren los ojos, muestran coraje, muestran valor contra los enemigos de Yahvé, entonces los filisteos le consideran que son abominables. ¡Qué raza más abominable! ¡Qué raza tan negativa! ¡Qué raza que solamente quiere luchar por sus derechos, al final de cuentas, ¿verdad? Ahora díganme, queridos amigos, porque esta es una pregunta retórica ahora la que yo hago. ¿Acaso esto no sucede lo mismo en nuestro tiempo? ¿Acaso nosotros no nos encontramos con personas que cuando comenzamos, ¿verdad?, nosotros a luchar, a empeñarnos, a procurar las cosas, ¿acaso no somos considerados abominables? Claro que sí. Nos consideran totalmente abominables porque decimos la verdad o porque buscamos la dignidad del hombre. Claro que existen formas y formas, a pesar, es
Esto también tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, en la película. Muchas veces al oprimido, cuando utiliza o quiere utilizar la fuerza o quiere utilizar entonces elementos de agresión, entonces le llamamos ahí tal cual como dice la Biblia. Estos son abominables. Esto lo único que quieren es la fuerza, la lucha. Pero cuando sutilmente, con manos, con guantes blancos, nosotros estamos usurpando el derecho de las personas, los estamos manteniendo en una indignidad al hombre, no le pagamos su sueldo ni mínimo cuando ya pague, le tenemos en condiciones de explotación, le hacemos trabajar más de 8 horas. Haupea a niña en botado, porque está itereyo en la bellagua, está itereyo en la bellagua. Y entonces, ¿qué es lo que te está diciendo aquí? No, abominable, abominable, abominable lo que está diciendo. Va contra el capitalismo, va contra la propiedad privada, nadie va contra eso. Va contra todo aquel que está usurpando los derechos y los valores de la dignidad del hombre. Nosotros tenemos que como comunidad ayudarnos, ¿verdad? Y tenemos que decirnos la verdad, ¿verdad? Porque es la manera que tenemos que ayudarnos a crecer. Todos en el fondo somos buenitos o queremos ayudar a todos. Pero que ojalá nos despertemos y nos demos cuenta que eso que estábamos haciendo no está tan bien como nosotros pensamos. Volvemos enseguida con los Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Una vez terminadas las vísperas, se apresuró a encerrarse en su austera celda, se arrodilló y comenzó a orar con tal fervor que sin darse cuenta, pasó la noche en vela en la misma posición. Y cuando en la mañana, en vista de que no salía con la presteza de siempre, la abadesa fue a buscarla, al trasponer el umbral, la encontró embebida en su meditación. Aunque la llamó varias veces por su nombre, no respondió. Entonces la sacudió hasta que Inés de Montepulciano reaccionó y exultante de gozo se encaminó hacia la catedral, en donde todas las monjas ya la esperaban. Con su llegada comenzó la anhelada ceremonia en la que ella y varias novicias más debían hacer su profesión religiosa. Cuando le tocó el turno, Inés de Montepulciano se adelantó hasta el altar en el que la aguardaba el obispo y al pronunciar sus votos, una abundante lluvia de copos blancos semejantes al maná, que empezó a caer milagrosamente, transformó su tosco hábito en una resplandeciente capa albina y en poco tiempo se formó una mullida alfombra que abarcó toda la iglesia. Al mismo tiempo, el ambiente se impregnó de un delicado aroma que solamente desapareció cuando Inés de Montepulciano salió de la iglesia. Desde su más tierna infancia, Inés Segni, nacida el 28 de enero de 1268 en Gracchiano Vecchio, junto a Montepulciano en Italia, aprendió a orar y pasaba la mayor parte del día rezando con tal fruición que a sus padres les costaba convencerla para que comiera y durmiera. Por eso, ante su insistencia, sus papás le concedieron permiso para ingresar a un convento en el que la pobreza absoluta era su principal, Las monjas vestían un tosco hábito al que la gente despectivamente llamaba el saco. En poco tiempo la pequeña Inés, con su devoción, obediencia y observancia rigurosa de las duras reglas del claustro, se convirtió, cuando apenas contaba 9 años, en referente y ejemplo para las monjas adultas y por eso, 6 años más tarde, después de profesar sus votos, la hermana Margarita, que era su maestra, a la que le habían encomendado la apertura de un monasterio en Proceno, una población cercana a Orvieto,
se la llevó como su asistente y en esta misión Sor Inés de Montepulciano, apellido con el que la conoce la historia, demostró su innata destreza y autoridad para organizar y administrar. Así las cosas, cuando su tutora regresó a su sede, la hermana Inés de Montepulciano, con escasos 15 años, fue nombrada superiora del nuevo convento, lo que de hecho la convirtió en la abadesa más joven de la historia de la Iglesia. Y sorprendentemente, cientos de muchachas, atraídas por su carisma, vistieron el hábito dominico, orden a la que adhirió su claustro. Y en los siguientes 23 años, dirigió ese cenobio con precoz sabiduría, acrisolada discreción, tierna firmeza, y era el vivo ejemplo de sus monjas, porque siempre realizaba las tareas más duras, les servía con humildad, lavaba sus pies, solo comía pan y agua, dormía en la celda más estrechas, sobre el frío suelo, aún en invierno, y usaba un tronco como almohada. A pesar de que no contaba con recursos para el sostenimiento de la comunidad, la despensa siempre estaba llena y los alimentos alcanzaban, además, para calmar el hambre de los desvalidos que nunca faltaban en la puerta del convento. Dado que la fama de su santidad se extendió por todas partes, sus paisanos le pidieron con vehemencia que fundara otro convento en su ciudad, petición a la que accedió Santa Inés de Montepulciano, y en 1306 abrió sus puertas el convento de Montepulciano, en el que se quedó definitivamente. Rodeada del apoyo y fervor de sus conciudadanos, en el claustro floreció la fe y reverdecieron las vocaciones, porque alrededor de Santa Inés de Montepulciano se suscitaban milagros a granel, sus permanentes éxtasis, raptos místicos, coloquios con Jesús y la Virgen María, la luminosidad que irradiaba, el aroma que emanaba su cuerpo y las rosas que florecían espontáneamente donde ella se arrodillaba, atrajeron a peregrinos de todo el país que acudían a ella en pos de salud, consejo, consuelo, dirección espiritual, y a pesar de su humildad y discreción, siempre recibía a todos por igual. Naturalmente que su vida austera, llevada al extremo, la fue debilitando hasta que el 20 de abril de 1317, Santa Inés de Montepulciano murió apaciblemente a los 49 años en su amado convento de Montepulciano. Fue canonizada por el Papa Benedicto XIII en 1726. Por eso hoy, 19 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Inés de Montepulciano que fortalezca nuestro amor a Jesús crucificado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me tus brazos, porque tanto amor se puso en tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me río.
hope, my pain, my fears, my suffering to find in you. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver,
Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje del primer libro de Samuel, ¿verdad? Aquí nos encontramos con el capítulo 13. Estamos viendo estos versículos 3 y 4. La primera parte es un Jonatán, o Bocoala Cabishu, Iraitire, Yabomoku, Omopu Aina, Omongu Eina, y no a todos les gusta. Viene la segunda partecita. Enseguida dice que Israel se había hecho abominable a los filisteos. ¿Por qué? Y porque Jonatán justamente había dicho, nosotros ya no nos vamos a someter a los filisteos así tan dócilmente. Ahora, el mismo principio es cierto, ¿verdad? Ahora espiritualmente. Y vamos a mirar un poco del aspecto espiritual en nuestras vidas. No luchamos contra los filisteos nosotros hoy, ¿verdad? O sea, esto es un modelo, es un paradigma, algo que nos llama la atención para ver cómo nosotros estamos luchando contra nuestros verdaderos enemigos. San Pablo de verdad después va a decir, luchamos contra los principados, contra las potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Todo esto. Cuando uno comienza a querer cambiar, cuando uno comienza a dar pasos de buena vida, nos volvemos abominables para cierta gente. Si vos salís del alcohol, evidentemente que te volvés abominable para ese que está vendiendo alcohol. Si vos salís de la droga, te volvés abominable para ese que se volvió repartidor de drogas, que vende, que se enriquece a costa, imagínense queridos hermanos, a costa de la vida y de la destrucción de las personas. Yo digo, queridos amigos, ¿será que no nos damos cuenta? ¿Qué conciencia es lo que tenemos? ¿Será que te bebé lleva la ñande ignorantes a la ñande taue a llevar? ¿Será que llegó hasta tal punto? Peñane apunto, un peñande vionda ya yesa cual que si yo te estoy vendiendo, venís, me pedí y me decís, ¿sabes qué? Quiero que me vendas un arma porque me quiero pegar un tiro. Vos le vas a vender, le vendés, y posiblemente le vas a vender, ¿verdad? A costa de su vida, a costa de su muerte, le vas a vender. Entonces por eso me pregunto, ¿será que hasta cierto punto, hasta ahí pero nosotros llegamos? Nosotros pero no nos damos cuenta que todos esos que venden drogas, que reparten, después no es luego solamente el que vende, sino que después están sus protectores. Porque me hago, oye, cuapa, yo recuerdo así donde yo vivía, etcétera, etcétera, por ahí. Oye, cuapa, oye, se acaba, Pepe vende droga, Pepe, la juventud. De vez en cuando hacen la patrulla de la escuela, hubo controlar su escuela para que ellos no tengan problemas, ¿entendiste? Porque yo me llamo la porcentaje. Entonces no nos damos cuenta, amigo, no nos damos cuenta, o qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que estamos haciendo. O sea, hasta tal punto llegó la corrupción interior, hasta tal punto el pecado, ¿verdad? Nos corrompe, que entonces dejamos todo. Claro que después, Israel, desde el momento en que comienza a despertarse y a decir, no, eso Señor no está bien, te volvés abominable, te volvés una persona entonces no querida. Y esto sucede también a otro nivel. Ahora yo les pongo un poco así a un nivel ejemplo de lo que suele suceder en nuestra sociedad. Pero ahora mira un poco en tu familia. Alguna vez, cuando vos sos un mitad y malcriado, un hijo que hace lo que quiere y de repente se te comienza a poner orden y disciplina. De su terande, no terande, hermano terande, de tiande, abuela, se te vuelve abominable. ¿Por qué? Porque es inde de la realidad. Se te vuelve abominable.
Entonces se dan cuenta que estos paradigmas y estos modelos de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, queridos hermanos, es para nuestra vida. Yo no sé en qué idioma más tenemos que hablar, ¿verdad? Para poder no solamente entendernos, porque yo sé que todos entendemos. Entonces, allí va a poner la llave, hace por lo menos las hace oye entender ponerte porque procuro ser claro. Por ahí algunas cosas no soy tan claro, pero entonces vamos a procurar pensar un poquitito más y buscar qué es lo que la palabra de Dios y qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Entonces desde ahí procuremos buscar lo esencial y lo fundamental, porque Dios nos llama a la felicidad. Pero la felicidad es la realización de la persona en su dignidad. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.